antes, durante y después de un evento que pone en riesgo la integridad de las personas? Hoy y siempre, la seguridad es tema prioritario en la comunidad global y nacional. Preservarla en los centros escolares es un asunto impostergable. Para atender la seguridad y prevención en la escuela, en México, la Secretaría de Educación Pública propicia la cultura preventiva mediante proyectos y programas como Escuela Segura. Favorecer el bienestar en las escuelas requiere de políticas integrales que atiendan la inclusión y generen soluciones pedagógicas para resguardar la salud física, emocional y social de los estudiantes. Los puntos nodales de la seguridad escolar estudian los factores estructurales y no estructurales que vulneran edificios e instalaciones materiales y afectan la convivencia pacífica entre las personas. El factor estructural y su importancia radica en ubicar el terreno geográfico y de construcción de los inmuebles y su cercanía con zonas sísmicas, lluviosas, volcánicas y de distintos tipos de desastres naturales que ponen en riesgo la vida humana. El factor no estructural incorpora la ética del cuidado como sustento a los programas de formación cívica y ética, y la educación socioemocional que focaliza el autocuidado, el cuidado de los otros, los bienes comunes y el medio ambiente. Ante los temas de seguridad y prevención escolar, es necesario implementar una normatividad nacional y local que contemple los 3 órdenes de gobierno para atender la seguridad de las personas, muchas veces asociada a la diversidad geográfica, deterioro social, embates de los grupos armados, trabajo infantil y adolescente, bullying, adicciones o desnutrición y pobreza. Herramientas como la Guía Básica para la Gestión Integral de los Riesgos en la Escuela de Tiempo Completo o la norma establecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, conforman estrategias para la seguridad, prevención, protección y actuación al reducir riesgos y evitar que se conviertan en desastres. Hoy, el liderazgo educativo se cohesiona para canalizar esfuerzos orientados a reforzar la cultura de la prevención y propiciar valores de solidaridad y tolerancia que reflejen un ambiente escolar positivo. Bienvenidos al teleseminario Seguridad y Prevención en la Escuela. Muchas gracias por su compañía. Hoy vamos a hablar de un tema necesario para toda la comunidad en general. Me refiero a los padres de familia, a los maestros, a los alumnos. ¿A quién no le gusta sentir la seguridad y sobre todo la necesidad del resguardo, la seguridad en todos sus elementos de nuestros niños en las escuelas? Hoy vamos a platicar con expertos en el tema, queremos que nos acompañe y hoy me da mucho gusto saludar al maestro Isaías Mateos Farfán, subjefe técnico pedagógico del Departamento de Educación Secundaria General Valle de México. Maestro, bienvenido. Gracias, buenos días. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Carlos Rodrigo Garibay. Él es asesor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Julieta. Pues sí, efectivamente, queremos saber que nuestros hijos están seguros. Queremos imaginar que los maestros o las autoridades médicas, si es que hay un servicio médico en los centros escolares, van a reaccionar de una manera oportuna, necesaria y con este conocimiento, bueno, pues tener la garantía de que los chicos, sobre todo, van a estar absolutamente bien. ¿Qué les parece, Isaías, Rodrigo, si comenzamos con el concepto en general? ¿Qué entendemos por seguridad escolar? Por favor, Isaías. Seguridad escolar se entiende como la garantía, como el sistema integral que asegure, que garantice la seguridad tanto de todos los elementos que participan en las escuelas, como son los alumnos, como es el mismo personal, incluso de los padres de familia que visitan a la escuela en un momento dado. Significa que debe haber en primer lugar, un diagnóstico de las condiciones en que se encuentra tanto el edificio en su estructura, como también los riesgos que puede existir en el entorno. Y eso considerarlo dentro de un plan integral que garantice precisamente los mecanismos
para detectar, para atender, para resolver alguna situación conflictiva que ponga en riesgo la seguridad, repito, de cualesquiera de los miembros de la comunidad escolar. No solamente de los alumnos. Seguridad escolar, Rodrigo. Y Isaías ya introdujo otro concepto, la necesidad de la estructura o la infraestructura, mejor dicho, de los centros escolares. En realidad, de manera puntual, a nivel internacional se han desarrollado diferentes progresos en cómo conceptualizamos la seguridad alrededor de las escuelas, donde pasa de una perspectiva centralista a la escuela y se ve una gestión mucho más abierta. Ahí pasamos a contemplar incluso el camino de los muchachos de sus hogares a las escuelas como un elemento central dentro de toda esta aproximación que tenemos que hacer para resguardar o tratar de garantizar la seguridad de las personas y de la comunidad educativa que se encuentra al interior, donde, como bien mencionó el maestro, existen elementos estructurales, no estructurales y, muy importante, el desarrollo de capacidades que permitan generar una corresponsabilidad y una cultura de protección civil y protección en general alrededor de toda la comunidad educativa, no solo los profesores y los alumnos, sino también los padres de familia que interactúan con la misma. Tenemos que estar al tanto. No solamente es obligación de las autoridades escolares o de los órganos de gobierno, si estamos refiriéndonos a centros específicos en un estado determinado, en un área, en una alcaldía determinada, si nos referimos a la Ciudad de México, pero debe haber, me refería a la infraestructura. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un centro escolar? ¿Qué elementos, qué condiciones para que se brinde esta seguridad, Isaías? Bueno, en primer lugar, que los edificios estén en óptimas condiciones que garanticen un estado que no genere algún riesgo que vaya a provocar, por ejemplo, algún desprendimiento, que vaya a lastimar, que vaya a fastidiar, que debe los conductos por donde nuestros alumnos se conducen estén en óptimas condiciones, que evite cualquier riesgo de algún accidente. Claro. Es fundamentalmente, y eso se refiere no tanto a la cuestión física de los edificios, sino también a los servicios, como es la cuestión eléctrica, la cuestión hidráulica, todo ese tipo de situaciones. Que las bardas estén... Totalmente. Me refiero a las estructuras tal cual, pero también dice bien Isaías, la luz o la cuestión del agua, incluso las bancas. ¿Cuántos alumnos no pueden tener también alguna afectación por algún desperfecto, ¿no? El mobiliario, se refiere al mobiliario precisamente, pero que además debe haber un señalamiento para como rutas por donde debe conducirse y que garantice definitivamente la seguridad de todos los que participan ahí. Repito, no necesariamente nada más alumnos, también el personal que labora, los mismos padres de familia, las autoridades que en un momento dado llegan a visitar las escuelas. Qué necesario es lo que estás diciendo, totalmente. Isaías. Un protocolo, el protocolo de seguridad. ¿Qué es el reglamento? Bueno, lo entendemos de suyo como el concepto, pero ¿qué debe incluir? ¿Cuáles son estos elementos que un reglamento o protocolo debe tener en cada centro escolar respecto a la seguridad? Muy bien. Bueno, la Ley General de Protección Civil, por ejemplo, es mandatoria y establece que deben de generarse programas al interior de todos los inmuebles, no solo de las escuelas, ¿no? También de cualquier otro inmueble de la ciudad. Este es el Programa Interno de Protección Civil, el cual, por supuesto, marca no solo los lineamientos relacionados con la capacitación, con la generación de capacidades, sino también la adherencia con diferentes normativas, ¿no? De seguridad y protección en el trabajo. Finalmente, las escuelas tienen unas particularidades que necesitan la adaptación específica de esta clase de programas hacia el interior, generando programas de seguridad escolar. Estos programas de seguridad escolar, como bien menciona de nuevo el maestro Isaías, tienen que ver también con la verificación de los elementos estructurales, no estructurales, servicios,
y de nuevo, generación de capacidades o infraestructura relacionada con una buena ejecución de estas capacidades. Como bien mencionaba, rutas de evacuación, puntos de reunión adecuados, zonas de menor riesgo, protocolos establecidos que efectivamente, ¿no? Por ejemplo, se generan hábitos en la comunidad educativa a través de la repetición de estos procedimientos y de la interiorización de esos conceptos que son básicos para la autoprotección. Hablemos del concepto no estructurales. ¿Qué es la seguridad no estructural y cómo se puede definir respecto de la estructural? Isaías. Bueno, la no estructural significa que no es necesariamente lo físico de lo formal de una institución y nos lleva a considerar el entorno fundamentalmente. Es decir, los riesgos que existen alrededor de los centros escolares. Entendemos por esto como algún centro, no sé, algún centro donde se ingieran bebidas alcohólicas quizá, o alguna cuestión estructural o de infraestructura, alguna situación que pueda afectar el entorno escolar. ¿A eso se refiere? Sí, considerando, por ejemplo, las áreas que pueden ser riesgosas, como pudiera ser, ya lo comentas, en el sentido de que un lugar en donde se expenden bebidas alcohólicas, pero también puede ser en donde hay, por ejemplo, riesgos de incendios, donde hay cerca a veces algunas fábricas que pueden significar algún peligro de incendio, como pudieran ser fábrica de pinturas. Que me traes a la mente, Isaías, el caso ABC. Esos son en realidad riesgos circundantes, ¿no? ¿Esos son circundantes? Yo sí ¿Cómo quisiera, se diferencia? Sí, por favor, para como precisar puntualizar esto. un poco más la diferencia entre lo estructural y lo no estructural, ¿no? Al menos desde cómo lo vemos desde acá, ¿no? Lo no estructural de un edificio son fachadas, son lo que tú pones en las azoteas, arbolado, cercano, y elementos del propio inmueble que no están relacionados con la superestructura, con las losas, con las traves, con las columnas del edificio. Esa es la diferencia sustancial entre lo no estructural y lo estructural. Ahora, es muy importante, por ejemplo, entender que hay medidas muy simples que afectan directamente la resistencia estructural de un edificio. Por ejemplo, si tú pones en la azotea de la escuela todo el mobiliario que ya no se usa, no hay un adecuado mantenimiento preventivo, eso va en detrimento de la estructura e incluso puede llegar a generarles daños importantes. Por eso es que las intervenciones se mueven sobre estos tres ejes, ¿no? Por supuesto, la identificación de riesgos circundantes, como bien mencionaste, que ya con este ejemplo. Fábricas, cosas, gasolinerías. Claro, es un elemento central dentro de los programas de respuesta y de prevención de las propias escuelas. Sin embargo, las intervenciones, para que hablemos de gestión integral de riesgo en escuelas, tendríamos que hablar no solo de estos riesgos circundantes, sino, de nuevo, de la formación de capacidades, de los elementos estructurales y de los elementos no estructurales y políticas que nos pueden ayudar a mejorar la seguridad de nuestras escuelas de manera simple. Y en estos segundos que nos quedan antes de irnos a la primera pausa, Isaías, ¿qué tenemos que entender? Ya, bueno, más bien tenemos el concepto, pero ¿cómo vamos a hacerlo una realidad en el centro escolar? ¿Cómo gestionar para que todos lo tengamos muy claro? Padres de familia, maestros, porque también los padres de familia tenemos que estar atentos. No es responsabilidad solo de los profesores o de las autoridades. Bien, eso implica necesariamente que primero se tiene que hacer una gestión. Es decir, las autoridades educativas tienen que primero tener claro que deben contar con un plan para la atención de los riesgos que garantice la seguridad de la comunidad escolar. Y para eso, pues, tendrá que hacer un diagnóstico y en ese diagnóstico debe intervenir no nada más el director, la visión de los directivos, sino que tanto de los docentes, tanto del personal que elabora, de los mismos alumnos y de los padres de familia, que tienen que ser, es un factor indispensable para garantizar un tanto la protección, porque su colaboración directa, inmediata, es determinante para eso. Entonces, debe establecer primero un diagnóstico, establecer un
un plan que tenga objetivos, que tenga un programa, que considere qué elementos indispensables debe atender como metas inmediatas para atender, y como consecuencia de eso habrá que orientar tanto en el interior como en el exterior de las escuelas, para que ese plan pueda ser efectivo, que pueda ser eficaz. Debe ser claro y debe estar permanentemente vigilado. Vigilado. Claro. Sobre todo eso, la supervisión, Isaías. Así es. ¿No? Perdón, debe incluir incluso a los mecanismos que tienen las autoridades de las comunidades. Debe considerar ahí. De eso quiero que me platiques al regreso de esta pausa. ¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades? Decimos que los padres, sin duda, los maestros, absolutamente. Las autoridades, ¿qué les toca? Vamos a regresar con ese punto. ¿Les parece? Y no olviden, nuestras vías de comunicación están apareciendo en sus pantallas. Queremos también conocer su opinión. Vamos a hacer una pausa. Esto es Seguridad en las Escuelas. Tenemos la voz de los expertos. La señalización de emergencias debe cumplir características elementales como atraer la atención, dar a conocer el mensaje con anterioridad, informar sobre la conducta a seguir, ser clara y de interpretación única, crear la necesidad de cumplir con lo indicado. La señalización no elimina los riesgos, solamente los resalta. Los tipos principales de señales son por color y forma. El rojo indica prohibición. El azul, acciones obligatorias. En amarillo, las advertencias de peligro. El verde, para acciones positivas. Formas. Los discos o círculos son para prohibiciones o instrucciones. Los triángulos para las advertencias. Los cuadrados y rectángulos para las emergencias y la información. Ahora, la seguridad escolar tiene muchas dimensiones. Tiene algunas dimensiones que tienen que ver, digamos, con el deterioro urbano. Hay algunas dimensiones que tienen que ver con las instalaciones de los centros educativos, pero hay otras que tienen que ver más con el tipo de convivencia que se genera al interior de los planteles escolares. Por eso decimos que hay tanto aspectos situacionales, es decir, condiciones infraestructurales que condicionan la seguridad de quienes acuden a una escuela, pero también hay condiciones sociales, condiciones que tienen que ver con la manera en que los miembros de una comunidad escolar se relacionan. Si nos damos cuenta que vivimos, sobre todo en las escuelas, relacionados y que lo que yo haga le puede impactar no solo a otras personas, sino, por ejemplo, en el salón de clases, a todos mis demás compañeros, y a la escuela y a mi familia, ¿no? Incluso más allá a mi comunidad, digamos, geográfica, a mi ciudad, etcétera, o a mi localidad. Entonces, cuando podemos hacernos responsables, ¿no? y actuar con respeto, entonces podemos empezar a generar ambientes escolares positivos, donde nos importe el otro, la otra, de tal manera que no voy a hacer algo por dañar, ¿no? Sino al contrario, voy a cuidar mis relaciones más cercanas, entendiendo en que todos estamos vinculados. Cuando decimos que la seguridad escolar es un problema público, también decimos que su solución depende tanto de las comunidades escolares que se ven afectadas por este problema, como también por las autoridades educativas y la comunidad en general. Yo creo que habría que plantearlo en dos sentidos. Uno, lo que tiene que ver con la infraestructura educativa, y el otro que tiene que ver con la cultura de autoprotección. En términos de la infraestructura educativa, pues habría que revisar, por ejemplo, si las escaleras cuentan con barandales, por ejemplo, en qué condiciones se encuentran las puertas, las escaleras, si las escaleras todos tienen
los mismos tamaños, cumpliendo con las normas oficiales de los centros de trabajo, por ejemplo, norma 1. Entonces, creo que esa sería una parte importante. Muchos de los accidentes ocurren porque parte de la infraestructura educativa pues, no tiene las condiciones para las personas que ocupan ese inmueble, ¿no? La otra pues, tiene que ver también con una cultura de autoprotección y de protección a los demás. Entonces, podríamos pensar uno dentro de los centros educativos y otro, por ejemplo, en las salidas y en las actividades que se realizan fuera de la escuela. Estamos de regreso y estamos conversando con dos especialistas conocedores de este tema. Hoy, seguridad integral, elementos, retos, compromisos. ¿Qué pasa en las escuelas y cuál es la responsabilidad de todos? De los padres, de los maestros, sobre todo también de los alumnos, de la comunidad en general. Bueno, Rodrigo, hablábamos sí de responsabilidades, pero también podríamos imaginar que los accidentes se pueden evitar en los centros escolares. Sí, por supuesto. ¿Qué hay que tomar en cuenta, Rodrigo? Dentro de la gestión integral de riesgo hay diferentes pautas que uno puede seguir para tratar de minimizar la probabilidad de que ocurran estas cosas. Recuerda, es muy importante acordar que siempre aquí hablamos de probabilidad. Claro. Entonces, identificación de riesgos, previsión, prevención, mitigación, trabajar en la respuesta. Todos estos componentes ayudan a que esto no ocurra, ¿no? Ahora, las autoridades, por ejemplo, juegan un rol muy importante para coordinar y generar esta cultura en toda la comunidad educativa, ¿no? Particularmente en la Ciudad de México resulta interesante que se están llevando varios programas de manera paralela. Enfocado hacia la infraestructura, tenemos un programa, o la jefa de gobierno liberó un programa que se llama Mejor Escuela, en realidad, el cual está tratando a través de la organización participativa de llevar recurso a todas las escuelas, ¿no? O a las escuelas que más lo necesiten. Trabajamos en la generación de capacidades con las autoridades pertinentes, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, donde se busca que al final logremos una capacitación entre pares, donde los niños enseñen a otros niños a cuidarse a sí mismos, ¿no? Donde veremos temas de seguridad vial, veremos temas de primeros auxilios, veremos temas de combate contra incendio, etc. Entonces, por supuesto, la seguridad que necesitamos que haya al interior de los planteles y los entornos educativos, pues depende de que todos trabajemos en conjunto para lograr estos fines, no solo las autoridades, sino también la comunidad educativa. ¿A qué se enfrentan los maestros, Isaías? ¿Qué han detectado? Bueno, los maestros frecuentemente tenemos el problema actualmente, en primer lugar, de ya una diluida autoridad ante sus alumnos. La actitud de varios alumnos que son nuestros adolescentes ya no reconocen, ya no respetan la autoridad del docente como se atendía antes. Por supuesto que también obedece a la forma de las habilidades que tiene el docente para trabajar con sus alumnos. Pero tenemos eso, también tenemos el problema de los padres de familia que frecuentemente ponen en tela de juicio precisamente esa autoridad y están cuestionando por cuestiones así muy específicas a sus chicos que se les permita más que libertad, libertades, en donde tratan de justificar, por ejemplo, que pues son adolescentes que están en desarrollo, que hay que ser un poco más comprensivos, que ese tipo de situaciones genera un problema de control, de disciplina, de orden, y que dificulta un tanto, amén de la cantidad de alumnos que se tiene, pues eso también significa que es difícil tener un control más concreto de la seguridad de los chicos, tanto dentro del aula como fuera del aula. Pero hay responsabilidades por parte de las autoridades de la escuela en un radio, pues no sé, considerable
a la hora de la salida, por ejemplo, ¿hay injerencia? ¿Las autoridades escolares tienen que estar al tanto de lo que pasa alrededor de la escuela también? Bueno, es algo que se le ha adjudicado como responsabilidad un determinado, no está señalado qué distancia, si Claro. a 1 kilómetro, 2 kilómetros, eso. Lo que sí pues es como de manera lógica entender que a las afueras, en lo inmediato, en la distancia más inmediata, pueda la escuela sí tener un tanto de responsabilidad, sobre todo para la orientación y para también buscar la posibilidad de protección. Es ahí a donde las autoridades tienen que solicitar la intervención de las autoridades, Claro. por ejemplo, de seguridad, o bien también la colaboración, que es indispensable, de los padres de familia cuando vayan por sus chicos o los vayan a dejar. En algunas escuelas se llegan a hacer brigadas. Es cuestión de gestión. Ese es un muy buen punto. Sí. Hablemos de una suerte de red o una red de seguridad en las escuelas. Me gustaría escuchar también tu punto de vista, Rodrigo, porque tenemos que concientizarnos, padres de familia, maestros, y tener un protocolo o un código que nos diga cómo actuar ante tal o cual situación. Los procedimientos, por supuesto, tienen que desarrollarse de manera participativa. Eso es una de las cosas que hemos aprendido de muchos otros países y que también al núcleo de nuestro propio país sale a la luz, ¿no? Si uno no es partícipe de la toma de decisiones y de la generación de estos procedimientos, pues no te sientes parte de, y por tanto es difícil que te apropies de los mismos. Entonces, para que realmente podamos generar incluso un camino seguro de las escuelas a los hogares, es necesario que haya participación por parte tanto de autoridades como de los padres de familia y generar estas redes que permitan tratar de mejorar los elementos de riesgo que están alrededor de los niños durante su camino y al interior de las escuelas. Porque si bien sabemos, es que muchas veces donde se percibe mejor el apoyo es entre pares. Y eso genera que una interacción y una relación muy particular se genere entre los niños dentro de las propias escuelas y con sus propios profesores. Por tanto, si queremos que estos se vuelvan hábitos y a través del cambio de hábitos cambiemos esta ciudad y este país, necesitamos generar estas redes de las cuales tú hablas. Una red de padres. Una red de padres, pues bien puede ser precisamente un grupo por el WhatsApp, que es uno de los... Ya una de las herramientas que nos facilita estar en contacto con los demás. Así es. Entre pares, como dice Rodrigo. Así es. En donde los padres de familia de manera organizada pudieran irse rolando tiempos, días específicos para hacer guardia y garantizar un tanto a la llegada como en la salida, sobre todo a la salida con los chicos, y porque la delincuencia la tenemos en todos lados. La tenemos en todos lados y a veces en las escuelas pues no nos salvamos. ¿Qué pasa con programas como Mochila Segura? ¿Qué pasa cuando las autoridades escolares deciden que sí hay que hacer una revisión de las mochilas, de los elementos que llevan los niños y algunos padres pues a veces no están de acuerdo? ¿Qué opinión les merece, Rodrigo Isaías? Por supuesto, la disponibilidad es padre de las acciones, ¿no? Por ejemplo, si tú restringes lo que puede haber al interior de la escuela, estás restringiendo lo que puede pasar al interior. Sin embargo, eso no va a generar un cambio significativo. Los cambios significativos se dan cuando, de nuevo, hay un cambio de conciencia, hay un cambio de actitudes, hay la adopción de hábitos. Y la comprensión de que hay una paridad con el otro que está frente a nosotros, ¿no? La identificación de que somos parte de esta comunidad, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la ciudad implementó el programa de Lunes por Educación para la Paz, donde secretarios de todo el gabinete van todos los días lunes a escuelas secundarias de la ciudad a tener charlas con los muchachos de educación para la paz, ¿no? Porque realmente creemos que solamente a través del cambio de conciencias es que se puede hacer un cambio real, aunque por supuesto esta clase de políticas disminuyen la probabilidad de ocurrencia de fenómenos, por ejemplo, de armas de fuego o de algunas otras cosas muy particulares que pueden ir en las mochilas.
nos parecería imposible, pero hay evidencia de que ha sucedido y con finales poco afortunados. Armas en las escuelas. Tengo unos segundos antes de la pausa, Isaías, para que nos des tu punto. Esta estrategia de Operación Mochila es indispensable, es fundamental, pero necesitamos la comprensión y el apoyo de los padres de familia, porque ahí encontramos, al hacer la revisión, objetos que no deben de estar de ninguna manera. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo... Además de pensar en el extremo de un arma. Por ejemplo, tijeras punzocortantes. Hemos encontrado navajas. armas blancas. Hemos encontrado armas blancas. Hemos encontrado cúters, por ejemplo. Ahora ya esa era una herramienta que se empleaba en las escuelas. Ya se ha limitado. Lo mismo se ha reorientado el tipo de tijeras que se emplearían en el caso de las escuelas. Pero además... también se han encontrado otro tipo de situaciones, como por ejemplo pastillas, es decir, ya estupefacientes. Vaya. Y la pregunta, Sí. Bueno, hasta armas de fuego Sí, claro. han entrado. Esto sucede en las escuelas, pero aquí la reflexión es, ¿qué está pasando respecto de la seguridad? ¿Cuáles son los retos? Hay que conocer el diagnóstico. Los retos y los compromisos, ¿cuáles serían pues estos acontecimientos que tienen que realizarse o llevarse a cabo por parte de los involucrados para que los chicos estén seguros en sus centros educativos? Vamos a hacer una pausa y queremos escucharlos. Nuestras vías de comunicación aparecen en su pantalla. Regresamos con más. ¿Cómo funcionan estos mecanismos? Principalmente las autoridades educativas nos han sugerido a los maestros tomar ciertos papeles fundamentales ante los niños. Lo principal, la calma. De igual forma, los maestros hemos tratado de actuar siempre con precaución, de estar conscientes y tranquilos que ante los niños que manifiesten crisis o entren en estado de shock, darles sobre todo el aliento y el ánimo para que actúen, para que no se inmovilicen, y nosotros estar totalmente tranquilos para poder transmitir eso a ellos. Le digo que, bueno, nuestra comunidad como es muy diversa y su propio entorno, necesitamos trabajar y estamos trabajando sobre el respeto, sobre los valores, rescatar eso que, bueno, se ha perdido, pero bueno, se sigue trabajando y el apoyo que hemos obtenido de parte de nuestras autoridades, tanto educativas como de la alcaldía, ha sido maravilloso. Sin duda, como todos los planteles educativos, debemos tener planes de emergencia para cualquier situación que se nos pueda presentar. En este caso, hemos insistido mucho en el PISA, me parece que se llama, Programa Interior de Seguridad Escolar, PISE, Programa Interno de Seguridad Escolar, porque estamos en una escuela muy pequeña. ¿Qué se hace en caso de un sismo? Este tipo de programas se plantean desde el inicio y se nombran brigadistas. En nuestra escuela hemos trabajado mucho en saber qué se tiene que hacer ante cada situación que se pueda presentar. Sí, el transmitir lo aprendido acá, que modifiquen su conducta, que haya un reflejo en casa, de simplemente, por poner un ejemplo, su lenguaje, el saludar en la calle, el tener respeto. Es un gran logro cuando ya se refleja lo aprendido acá, a lo mejor en un libro, en un aula, que ya se plasma en la comunidad. Bueno, es maravilloso, ¿no? Pues la seguridad, creo que hemos trabajado, pues nos ha dicho la maestra, que varios tipos de seguridad, como de asegurarnos que no nos vayan a hacer algo, asegurar que no nos pase nada a nosotros ni a nuestros compañeros, y que si pasa algo se los platiquemos a ella. Pues la maestra nos ha dicho que nos tenemos que cuidar cuando salgamos a la calle y no hablar con extraños ni acercarnos a ningún carro. Y cuando salgamos de la escuela, luego nos vayamos a nuestra casa, que no nos quedemos acá afuera. Sí, claro, mi maestro sí me ha comentado un poquito de eso,
que es la seguridad aquí en la escuela, que si nos enfermamos o algo así de nuestra seguridad de nosotros mismos. Hay que tener mucho cuidado con algunas cosas, no empujarse, por ejemplo, en un temblor no hay que empujarse ni salir corriendo ni llorar porque alertas a las demás personas. Seguridad integral en las escuelas, un tema indispensable para todos. Y hablando de protocolos de convivencia en las escuelas, Isaías, es necesario que la revisión sea constante y que sea de conocimiento de todos. Por supuesto. Es necesario hacer saber que a las escuelas sí se les está dando elementos orientadores. Tenemos, por ejemplo, el Programa Nacional de la Convivencia Escolar. Tenemos un protocolo que el gobierno del Estado de México ha difundido para todas las escuelas, en donde se intenta abordar pues todas las situaciones, orientar sobre todo el qué hacer en el caso antes, durante y posteriormente de un hecho cualesquiera que se dé y que ponga en riesgo, por supuesto, la seguridad. No nada más de los alumnos, sino también de cualquiera de los miembros de la comunidad escolar. Programas tenemos desde hace varios años que se ha dado las orientaciones, desde cuando era Escuela Segura, que ahora ya no se le llama precisamente Escuela Segura. Sin embargo, todo esa es parte de una cultura que debía impulsarse, fortalecerse y hacerse efectiva en cada una de las escuelas. Significa, por supuesto, gestión escolar. Significa integrar a toda la comunidad, orientarla, capacitarla en un momento dado. Eso es una de las debilidades que tenemos, la capacitación. El personal no tiene muchos conocimientos o no tiene conocimientos para atender cuestiones tanto de riesgos físicos, pero sobre todo de riesgos emocionales. Que es algo que totalmente... Ese es un punto que es necesario. Sí. Y lo hablábamos fuera del aire, Isaías, Rodrigo, el acompañamiento emocional, o psicológico, mejor dicho, para los niños desde muy tempranas etapas. Es central, ¿no? En realidad, creo que esa es una preocupación realmente grande del gobierno federal y de los gobiernos locales, ¿no? Por ejemplo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres desarrolló varios materiales para dar acompañamiento y atención psicológica de primer contacto posterior a un desastre, que es lo que estamos empujando, que se establezca y que se baje también a las escuelas de Ciudad de México. Y ahí aprovecho para invitarlos al curso de gestión integral de riesgo y apoyo socioemocional que está público en la plataforma de México X de ustedes. De México X. ¿No? Justamente porque creemos que es un componente central y que realmente no se ha abordado con las particularidades necesarias, porque no es lo mismo apoyar a un pequeñín de 6 años que apoyar a alguien de 15 años. Por eso es que pasa del apoyo socioemocional, donde lo que cubres es lo que está alrededor de los niños, hasta trabajar con la atención psicológica, que es decir, trabajar con esa persona en específico. Eso va pasando. Un acompañamiento constante. Así es. Sí. Esto que estamos puntualizando, pues ya un poco en el cierre de este programa, que tiene que ver con la parte emocional, con la parte protocolaria por parte de los centros escolares, también tiene que ver el entorno. De nueva cuenta quiero llegar a ese punto. El acompañamiento a casa o el regreso a casa, la salida de los centros escolares y los lugares de ocio que puede haber en los alrededores. ¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades escolares al respecto? Pues la de las autoridades escolares es la organización, buscar las alternativas para garantizar el regreso a clases o la llegada de manera controlada. En algunas de las escuelas, cuando es posible, pues se hace a través de los transportes escolares. Pero eso significa que tienen que pagarlo los padres de familia, claro, y algunos no es posible que hagan ese gasto. Lo otro es solicitar la intervención a discreción de autoridades, de la policía, que pudiera estar vigilando cercanamente para evitar que haya algún riesgo
que pongan, por supuesto, en peligro a cualquiera de nuestros alumnos. Es eso. Y como comentaba hace rato, crear la posibilidad de crear redes de padres de familia que puedan colaborar para vigilar la salida de nuestros alumnos hacia sus casas. Pues vamos a regresar con más de esto ya en el bloque de conclusiones, pero yo lo quiero invitar a usted a que nos acompañe a escuchar esta cápsula. Qué importante es saber de los primeros auxilios. Bienvenidos a nuestra cápsula de primeros auxilios. El día de hoy hablaremos sobre el tema de evaluación de la escena y evaluación de la persona. Los primeros auxilios pueden definirse como los cuidados inmediatos y temporales que damos a una persona que se encuentra lesionada o que tiene una enfermedad aguda, mientras llegan los servicios de emergencia o, por ejemplo, el servicio médico de nuestro centro de trabajo. Para poder aplicar los primeros auxilios vamos a tener que cumplir con unas etapas que de entrada aseguren nuestra seguridad. Por ejemplo, la primera es evaluar la escena. ¿Cómo voy a evaluar la escena? Lo primero que voy a hacer es saber que hay una emergencia, ¿verdad? Entonces yo voy a tratar de identificar que hay una emergencia o asegurar que hay una emergencia. Lo voy a hacer a través de mis sentidos. Yo puedo escuchar ruidos, ¿verdad? Gritos, que alguien se queja, ver humo, ver que alguien se tropieza, ver sangre, ver que las gentes se juntan alrededor de una persona. Entonces, cuando yo identifique que hay una emergencia o considere que puede haber una emergencia, voy a detenerme, ¿verdad? Y voy a empezar a evaluar la seguridad de la escena. Lo que no queremos es que al atender a una persona, yo también acabe lesionado o las personas que vienen conmigo. Lo voy a hacer en 3 dimensiones. Voy a revisar arriba, ¿verdad? Todo este camino desde donde yo estoy hacia donde está la persona. Voy a ver que no exista nada que pueda caerme encima, por ejemplo. Voy a ver del lado derecho que todo este camino que hay, nada pueda venir del lado derecho que me pueda lastimar, del lado izquierdo, ¿verdad? Lo que viene detrás de mí y hacia donde yo voy. Y el piso, todo este camino que yo voy a recorrer y alrededor de la persona, tener cuidado con, por ejemplo, vidrios, escombro, algo que me puede ocasionar que me resbale o inclusive que me pueda caer hacia otro nivel. Entonces, ya que revisé mi escena, la considero en ese momento que es una escena segura. Esto es algo dinámico, todo el tiempo hay que estar revisando que no cambien la seguridad de la escena. Voy a llegar con la persona, me voy a colocar a un lado de ella y voy a pasar a la siguiente etapa. Desde aquí yo puedo revisar y ver a la persona si se encuentra grave o no. Ni siquiera le he tocado todavía, pero yo podría considerar solicitar una ambulancia. Por ejemplo, si yo veo un charco de sangre, veo inmediatamente que la persona, por ejemplo, está temblando, respirando rápido, o inclusive yo vi el accidente, podría tomar la decisión en este momento de pedir la ambulancia. Shareli, ¿puedes pasar? Si yo conozco a la persona, por ejemplo en este caso a Shareli, le puedo decir, Shareli, necesito que marques al 911 y pidas una ambulancia, o que siga el protocolo de mi centro de trabajo para solicitar una ambulancia. Si yo no conozco a la persona y necesito solicitar la ambulancia, puedo hacer una referencia de su ropa, ¿verdad? Señalarla, decirle que necesito que pida una ambulancia, a qué número y que me diga lo que le dijeron. Esa persona dará los datos mientras yo atiendo, es importante atender rápido. Y también solicitaré el botiquín, ¿sí? Entonces voy a pedir la ambulancia y el botiquín. El siguiente paso va a ser revisar a la persona. Voy a revisar a la persona, su estado de conciencia, cómo se encuentra y después la voy a revisar de cabeza a pies. Entonces, ¿estás bien? ¿No? Ok, yo soy Enrique, ¿cómo te llamas? Ok, me voy a identificar, si yo pertenezco al centro de trabajo, podría decir, por ejemplo, soy maestro de la escuela. ¿Qué fue lo que te pasó? Muy bien, entonces ella me dio una referencia, voy a llamarle por su nombre. En este momento ya sé que no necesito dar la atención del paro, ¿verdad? Porque ella me respondió, entonces la voy a revisar de cabeza a pies. Traten siempre, por ejemplo, de tener su equipo de aislamiento de sustancias corporales en la medida de lo posible. En el tema de hemorragias abundamos más sobre este tema. Y sobre todo si van a tener contacto con otra persona, que haya una persona presente. Soliciten la autorización. Cami, necesito tocarte para ver si estás lesionada. Voy a tocar otras partes de tu cuerpo y tú me vas diciendo si te duele o si sientes algo. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Si no aceptaran la atención, podrían buscar si a otra persona le permitiera la atención. Entonces, la pueden revisar de cabeza, a pies. Voy buscando heridas, hemorragias, fracturas, pérdida de piezas dentales, ¿verdad? Viendo, ok, muy bien. Ahí, por ejemplo, si mueve, podremos ver que aquí existe dolor. ¿Te duele mucho aquí? Es claro el cambio de coloración, ¿verdad? Revisar su tórax,
revisar sus piernas, ver sobre todo si hay hemorragias. ¿Te duele algo de lo que estoy tocando, Cami? ¿No? Ok, te voy a voltear hacia atrás, necesito ver qué tienes atrás, ver si hay algo, si le duele el cuello, si veo hemorragia sobre todo, y entonces tratarla en consecuencia. Entonces voy a buscar heridas, hemorragias, fracturas y quemaduras y voy a dar el tratamiento como lo vemos en las otras cápsulas. También podremos encontrar lo siguiente, por ejemplo, que es la persona cuando llegamos, después de evaluar la seguridad, está inconsciente. Por ejemplo, si se encuentra inconsciente, ¿verdad? Entonces te encuentras bien y la persona no responde, entonces yo tendré que iniciar la atención del paro que vemos en esa cápsula. Si la persona se llegara a encontrar boca abajo, es importante darle atención. Por ejemplo, ¿te encuentras bien? No me responde, entonces voy a tener que poner la boca arriba para darle la atención del paro. Esta es una forma de hacerlo, hay muchas. Voy a colocar sus manos en su cabeza, voy a cruzar sus piernas, voy a juntar sus codos, su cabeza se va a alinear, bien inconsciente, ¿sí? Y luego voy a tomar la de los hombros y de la cadera, ya sea hacia mí o hacia el otro lado, esto depende, ¿no? Puede haber algún objeto aquí que me obligue a moverla hacia un lado en particular. Lo voy a colocar y entonces ya está boca arriba para poderle dar la atención del paro. Solamente moveremos a las personas en dos ocasiones principalmente. Una, si la escena es insegura, este lugar se convierte en un lugar inseguro o es inseguro, podemos moverla o cuando estamos moverla para darle la atención del paro. Entonces recapitulemos los pasos de la atención de los primeros auxilios. Primero voy a evaluar mi escena, después voy a solicitar la ambulancia y el botiquín, y después lo que voy a hacer es atender a la persona. La voy a revisar de cabeza a pies y dependiendo de lo que encuentre le voy a dar la atención. Prepararnos y actuar hará la diferencia. Muchas gracias. Decía Isaías, ¿qué hacer antes, durante y después de una eventualidad? Estamos hablando de prevención. Sí o sí, una cultura de prevención. Rodrigo, estamos ya en este bloque de conclusiones y nos falta mucho que decir, pero ¿cómo podemos aterrizar lo que hoy se platicó? Bueno, primero que nada necesitamos dar el justo valor a la prevención, ¿no? Y hay estudios internacionales que muestran que por cada peso invertido en prevención, en realidad te estás ahorrando entre 7 y 12 pesos en la respuesta. Por lo tanto, no solo es la decisión más inteligente, sino es donde menos costos hay, ¿no? Entonces, para generar realmente una cultura de prevención, tenemos que estar situados dentro de nuestro contexto, identificar los riesgos, generar un mapa de riesgos de la escuela a la casa y que este sea participativo, es decir, con la opinión y el conocimiento de todos los involucrados y que viven en las zonas, y de tal modo empezar a generar los mecanismos para que esto, ya sea que disminuyamos los riesgos del entorno o prepararnos para enfrentarlos. Para enfrentarnos. ¿Qué dices de este punto, Isaías? Que definitivamente la participación de la sociedad es indispensable y debe haber comprensión y solidaridad de la sociedad para proteger a la comunidad escolar. Debe haber una protección. Y comentaba que es tan indispensable la colaboración de algunas instituciones que pueden orientar a la comunidad escolar, como es el caso de los bomberos, por ejemplo, o el caso de la policía, o el caso de algunos miembros de la Cruz Roja Mexicana, como se han hecho en algunas otras instituciones, la intervención de los Alcohólicos Anónimos, sus participaciones, sus comentarios, ayudan a contrarrestar un tanto la influencia precisamente de esas desviaciones. El caso de las preceptorías, que ya hablan sobre casos en donde ya la ilegalidad, ya el problema legal está vigente, está pleno. Está pleno, efectivamente. Y tenemos que tener en cuenta que una parte es la escuela, en casa. ¿Cómo vamos a abonar al tema de la autoprotección, Rodrigo? Particularmente importante es el Plan Familiar de Protección Civil, ¿no? El cual efectivamente se les enseña a los profesores, a los alumnos, y queremos que se implemente y se lleva a casa. Dentro de ese plan familiar, por ejemplo, vienen medidas
propias de la familia, ¿no? Incluyendo a las mascotas, que son un elemento y un componente importante, ¿no? Y les damos o se brindan herramientas para que los niños puedan generar sus propias mochilas en caso de que fuera necesario responder, con elementos socialmente importantes, psicológicamente importantes y además de elementos prácticos que le permitan responder mejor a cualquier fenómeno perturbador de gran magnitud como familia. Aquí entendemos que el núcleo básico de la educación es la familia y por tanto tenemos que intervenir ahí. Y de ahí también la importancia de acompañarlo o acompañar a los niños emocionalmente en este proceso tanto de prevención como ya no sé, pensando en las secuelas que puede dejar un evento así. Por supuesto, tenemos que trabajar con ellos de manera adecuada, entendiendo, por ejemplo, repito, que los más pequeñitos no trabajas directo con el niño, trabajas con todo el entorno. Si tú insertas a un niño, aun cuando haya pasado por una situación difícil, en un entorno que le dé confort, seguridad, tranquilidad, se va a recuperar. Entonces, tenemos que trabajar ahí. Y eso es lo importante. Un último comentario, Isaías. Pues es que las escuelas no deben de perder en ningún momento su responsabilidad en la integración de la diversidad. Considerar definitivamente lo diverso de su conjunto, ¿no? Sí, claro. Y prever las condiciones, las necesidades para proteger a todas estas personas. Y hablamos de gentes que tienen algunas condiciones diferentes y que requieren de condiciones también un tanto especiales para poderse desarrollar plenamente, tanto física como emocionalmente. Tenemos por ahí pues una alternativa que es la educación socioemocional como un componente del modelo educativo que se ha planteado y que bueno, esperemos se considere nuevamente en esta nueva propuesta de reforma educativa. Pues muchísimas gracias, maestro, doctor. Muchas gracias por su participación en este programa que es indispensable, importante, necesario, ya lo habíamos dicho, seguridad y prevención en la escuela. Y antes de despedirnos quiero pues mencionar una propuesta del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Como en muchos otros campos, la educación escolar es el campo propicio para el desarrollo de la cultura de la prevención. Con esto lo dejo. Muchísimas gracias por su compañía. Hasta la próxima. Gobierno de México.